El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Hay quienes afirman que Jesús se fue a estudiar al Tíbet, allá a las montañas aquellas, en aquel monasterio perdido de los tibetanos, y dicen que Jesús allá fue a estudiar y que cuando regresó por eso hacía milagros, porque regresó como un maestro iluminado, como un maestro ascendido, y que por eso Jesús hacía milagros. Pero la verdad es que ningún tibetano ha hecho lo que Jesús hizo. Entonces, ¿cómo es que él pudo ir y bajar y hacer lo que ningún otro ha podido hacer? Por eso no tiene ningún sentido. Son varias expresiones que el Señor nos ilumina hoy para entender un poco más la vida de Jesús. La vida de Jesús. Cuando Jesús llega aquí, dice el Evangelio de hoy, Jesús llega a su tierra, llega a su pueblo, y entonces va a la sinagoga, predica en la sinagoga, y los de su pueblo empiezan a hacerse preguntas. La primera pregunta era: ¿qué no es este Jesús? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Si dicen ellos, ¿de dónde sacó esta sabiduría?, significa que Jesús nunca salió a estudiar a ningún lado. Porque si Jesús hubiera salido a estudiar a algún lado, pues entonces todos hubieran dicho: cuando se fue a aquellas montañas, cuando se fue a aquel lugar. Cuando se fue a ese lugar, pues allí es donde Jesús aprendió. Pero no, resulta que dicen ellos: ¿de dónde saca la sabiduría si ni a la escuela fue? Entonces, ¿de dónde? Por eso están extrañados. ¿De dónde saca esa sabiduría? Ellos reconocen. Jesús dice: ¿qué no es este el carpintero? Era uno de los carpinteros de Nazaret, Jesús. Por lo tanto, podemos saber que Jesús no fue a estudiar a ninguna escuela y nunca salió de Nazaret. Nunca salió así con planes de estudiar, de hacer algo. Nunca salió de Nazaret. Por lo tanto, esto no se puede utilizar para decir o pensar que Jesús haya salido, haya ido a estudiar a algún lado. No hay bases ninguna. Los de su pueblo dicen, no están seguros de dónde sacó la sabiduría, porque nunca salió él de allí. Este pasaje, cuando dicen, también dicen los del pueblo: ¿qué no es este el hijo de María? ¿Qué no son sus hermanos? ¿Qué no están aquí sus hermanos Santiago, José, Judas, Simón? Entonces, este texto se ha pensado en algunos lugares como que fuera la afirmación de que Jesús había tenido más hermanos o de que María había tenido más hijos. Pero vamos a ver, para poder entender esto, tenemos que irnos al ámbito histórico y cultural. Sí, las palabras no siempre dicen lo mismo cuando cambiamos de cultura y cuando cambiamos de tiempo. Sí, hay palabras que significan cosas muy diferentes. Imagínense si estuviera escrito: Jesús andaba con una huila. ¿Qué entienden ustedes por huila? Huila en el sur de la República significa prostituta. Huila en el centro de la República significa una persona que está cojeando, que le falta un pedacito de pie y va caminando. Y más al norte, huila significa flaca. Entonces Jesús andaba con una flaca, con una mujer que andaba cojeando o con una prostituta. Depende de la zona,
es lo que significa la palabra. Por eso no solo se toma la palabra que está escrita, sino que se analiza el contexto histórico, político, cultural, para poder descubrir qué es lo que se dijo con las palabras que se pronunciaron. Y más a nosotros que estamos a 2000 años de distancia de estas palabras. Tenemos que revisar entonces el contexto histórico para saber si esto es lo que afirman esas palabras. Primero nos vamos al hebreo. Resulta que las cartas y los evangelios están escritas en griego. ¿Por qué en griego? Porque era el idioma que más se hablaba en el mundo. Pero ¿quién lo escribió? Lo escribieron los apóstoles. Lo escribieron de los apóstoles, son los que escribieron esto, y los evangelistas. Ellos escribieron, eran judíos que están escribiendo en el idioma griego. En el griego sí existe la diferencia entre hermano, primo, tío y sobrino. Pero en el arameo no hay tal diferencia. En el hebreo tiende a usarse una palabra y generalizar la palabra. De manera que en el hebreo, que es el idioma que habló Jesús, la palabra hermano abarca primos, tíos, sobrinos, etcétera. Entonces es una palabra que abarca más cosas, muchas más de lo que en otros idiomas abarca. Por ejemplo, si nos vamos al libro del Génesis, vamos a encontrar que se menciona que Abraham se menciona como hermano de Lot. Y Abraham no era hermano de Lot. Lot era sobrino de Abraham. ¿Pero por qué se dice hermano? Porque es la forma como ellos utilizan el término hermano. Abarca primos, tíos, sobrinos, como en este caso. Lot era el sobrino de Abraham y ahí se le llama hermano. Y si nos vamos más adelante en Jacob, Jacob se menciona como hermano de Labán. Pero Labán no era su hermano. Acuérdense que Jacob solo tenía un hermano, que es su gemelo, y que se llamaba Esaú. Entonces, ¿quién era Labán? Labán era su tío. Pero cuando se habla aquí en la palabra de Dios, se utiliza el término general. ¿Por qué se sabe que era el tío? Por lo mismo, el mismo contexto que va hablando de las diferentes familias, y uno se va dando cuenta quiénes son primos, quiénes son amigos, quiénes son discípulos, apóstoles, etcétera. Así es como se dan cuenta que también en este caso a Labán se le llama hermano de Jacob, cuando él solo tenía un hermano y era Esaú, y Labán era su tío. En el libro de las Crónicas se menciona cuando los hermanos toman a sus hermanas como esposas. Entonces hubo incesto. No, estamos hablando en realidad de estos jóvenes que se casaron con sus primas, que es diferente totalmente ya de las hermanas de sangre. Pero en el contexto de la palabra hebrea, hermano abarca absolutamente todo esto. Así es de que no sería tan fácil decir que por el término utilizado, hermanos, ya de ahí se pueda deducir que María tuvo más hijos. En las Sagradas Escrituras, también a Jesús se le reconoce como el primogénito. Hay dos palabras claves, unigénito y primogénito. Jesús es el unigénito del Padre, el único de su misma naturaleza. En su relación con María se le llama primogénito. Primogénito viene de la palabra primo, que significa uno, que primero, primo significa primero. Entonces está hablando que Jesús es el primero. Y si Jesús es el primero, entonces dicen unos, por lo tanto, María tuvo más hijos. No, hay que entender el contexto de lo que se está hablando. Cuando nosotros nos bautizamos por la gracia de Cristo, por el sacramento que Él nos ha dejado, nos hacemos hijos de Dios Padre. Y si somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de Jesucristo. Y si somos hermanos de Jesucristo y la mamá de Él es María, automáticamente María es nuestra madre. Entonces María tiene a Jesús como el primogénito, porque después seguimos muchos, aunque los demás adoptados
no biológicamente. No estamos hablando de más hijos biológicos, estamos hablando de hijos espirituales, realmente hijos. Acuérdense que para los hebreos, si alguien adoptaba un hijo, era legalmente su hijo, legalmente con todos los derechos. Con todos los derechos. Por eso a Jesús se le reconoce como el primogénito, el primero, porque los demás que somos adoptados vamos a ser hijos de ella, hermanos de Jesucristo, hijos de Dios Padre, gracias a nuestro bautismo. Si alguien dijera, yo soy bautizado, Dios es mi padre, Jesús mi hermano, pero María no es mi mamá, pues entonces ¿cómo es tu hermano él? Es que Jesús tiene al Padre Celestial como Padre, que es el mismo Padre de nosotros, tiene a María como Madre, pues automáticamente pasamos a tener nosotros a María como mamá, automáticamente. Así es de que son muchos los hijos de María, sí, pero son hijos adoptados. Que hayan nacido de su vientre solamente nos consta de nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos afirman que sí tiene más hijos, pero si María hubiera tenido más hijos biológicos, si María hubiera tenido más hijos biológicos, hubieran sido medios hermanos de Jesús. Y si José y María tuvieron hijos, entonces ahora ¿quién es el primogénito? ¿Quién será el primogénito? Porque Jesús no es biológicamente el hijo de José. Entonces vean cómo sí sería muy complicado de una sola palabra tratar de afirmar algo así como que María haya tenido más hijos. Ahora, vamos en el contexto histórico, cultural. Las israelitas querían tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Dios Padre le había hecho una promesa a Adán y a Eva. Esa promesa se empieza a concretizar a través de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, se empieza a concretizar la promesa hecha de Dios. ¿Cuál promesa? De que va a enviar un Salvador, va a enviar al Mesías. Entonces todas las israelitas le echaban muchas ganas para tener muchos hijos, para ver si le atinaban que por ahí saliera de repente el Mesías. Todas, por eso la peor ofensa, la peor indignación, el peor daño que pudiera recibir una mujer israelita era ser estéril. Porque se burlaban de ella diciéndole, a ti ni la posibilidad de llegar a ser la madre del Mesías se te concedió. Y era una de las peores ofensas que había en el pueblo de Israel. Pero resulta que María es la primera mujer israelita. Los hombres sí hacían voto de castidad. Y el hombre que hacía voto de castidad, como signo se dejaba crecer el cabello. Se les llamaba nazareos. Jesús es nazareo. Por eso se va a dejar crecer el cabello. No era moda. No era moda. Se dejaban crecer el cabello los que habían hecho voto de castidad. Por eso al apóstol San Juan también lo vamos a ver con cabello largo. Nunca a Pedro con cabello largo. Pedro era casado. Así de que a Pedro nunca lo vamos a ver así, pero sí vamos a ver así a San Juan, sí vamos a ver así a Jesús. Entonces María es la primera israelita que renuncia a la posibilidad y al derecho que tenía de que de ella naciera el Mesías. Ella renuncia, es la primera mujer que hace un voto de castidad. Es la primera mujer que hace un voto de castidad. Ella solo pedía ser la sirvienta de la que vaya a ser la madre del Mesías. Es lo único a lo que ella aspiraba, porque ella no sabía que era la elegida de Dios para todo lo que habría de venir. Entonces, las israelitas por eso tenían muchos hijos, pero resulta que María, de repente llega el arcángel San Gabriel, le pregunta si acepta ser la madre de Dios, ella acepta, el Espíritu Santo se derrama de una manera impresionante sobre ella para prepararla para que pudiera recibir a Jesús en su vientre. Se derrama con una efusión espiritual que no tiene precedentes ni los va a volver a tener. Y allí queda depositado en el vientre de ella, sin participación de hombre ninguno, queda en el vientre de María Jesús a nivel celular para empezar a desarrollarse de manera normal. Toda la divinidad se encerró en una célula. Vean nomás la capacidad de Dios, el grandísimo amor de Dios. Entonces,
Yo he conocido, por ejemplo, les he platicado muchas veces de aquel arquitecto de Centroamérica que cuando tiene la experiencia de Dios, tiene una experiencia del cielo, pierde todo gusto por las cosas de la tierra. Decía, en la tierra nada tiene colores bonitos, nada tiene aromas como los del cielo. Dice, ver la tierra es como ver un desierto donde no hay nada más que piedras feas. Dice, no, nada. Al grado tal que me decía él, ¿verdad? Me decía a mí de manera muy confidencial, pero ustedes ni lo van a conocer nunca en Centroamérica. Y me decía él, mire padre, a veces mi esposa me busca. Ya a mí esto no me importa ya, pero por caridad, por las necesidades que ella tiene, accedo. Dice, pero esas cosas a mí ya ni me importan. Si algo yo quiero es estar en el cielo. Esto es demasiado feo. Y eso que no los veo ustedes. Decía, esto es demasiado feo. Esta es una persona que vio a Dios, no vio a Dios, vio el cielo. Ahora imagínense María. Imagínense María que tuvo a Dios en su vientre, que empezó a desarrollarse Jesús de manera natural. La mamá por eso tiene un vínculo especial con los hijos, mucho más fuerte que el papá, porque ese vínculo se fue desarrollando desde el vientre. De ahí se va desarrollando un vínculo muy especial. Pues aquí imagínense, si María tiene esta experiencia, ¿ustedes creen que después de haber tenido en su vientre al Mesías, a ella le iban a quedar ganas de tener otro hijo? Después de que ella se había consagrado, que San José también era nazareo, por eso San José siempre lo van a ver con cabello largo, porque San José también era nazareo. Y entonces se van a juntar dos que ya habían hecho una promesa de castidad. Eso estaba dentro del plan de Dios. Por eso, cuando veían fuera de la casa a José, a María y al niño, todos veían como si fuera una familia. Pero cuando entraban a la casa, José era el papá de Jesús y el papá de María. Era un papá, pero un papá que no podía entender el grado de santidad que tenía ni Jesús ni María. Pobrecito José, imagínense vivir de esa manera, pero pues también recibió una serie de bendiciones impresionantes también San José. Entonces, María tiene esta familiaridad con Dios. ¿Ustedes creen que una persona que tiene tanta santidad y familiaridad con Dios, le va a interesar tener un hijo? De veras, esto solamente pues a los que ya les urge tener hijos no lo van a entender, pero el que pudiera, el que haga oración va a poder tener una idea de por qué esto simple y sencillamente sería imposible. Además, María, nuestra madre, nació sin la concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, eran perfectos y tenían un perfecto dominio sobre sí, un perfecto dominio sobre sus pensamientos, perfecto dominio sobre sus afectos, perfecto dominio sobre sus emociones. Nosotros estamos locos, mis hijos, estamos todos desconchinflados, se nos desbordan las emociones, se nos desbordan las pasiones, por eso perdemos el control cada rato y de cada cosa. María no tuvo el pecado original y por lo tanto no recibió como consecuencia la concupiscencia de la carne. Por lo tanto, María no tenía las apetencias de la carne con las que nosotros tenemos que luchar. María no las tenía, por lo tanto no podemos pensar que María quisiera tener más hijos o hubiera pensado y hubiera querido convivir sexualmente con José. Si José era un nazareo, José lo hubiera frenado y ella estaba consagrada, por eso no podemos concluir que María haya tenido ahí más hijos o una convivencia sexual con José. Además, José, fíjense, pocas personas, la misma Biblia les reconoce la santidad. A muy pocas personas, a San Juan Bautista es uno de ellos, a la Santísima Virgen es otra, pero también a San José. Se habla de José, un hombre, un varón justo a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Un varón justo a los ojos de Dios,
¿Qué pensaba el mundo? A lo mejor el mundo pensaba que era tonto, pensaba que le estaba mal de la cabeza. A los ojos de Dios, José era un hombre justo, era un hombre santo. Y un hombre santo, José, ¿heredó la concupiscencia de Adán y Eva? Sí. José heredó la concupiscencia de Adán y Eva, pero José era santo. Y los santos tienen dominado y controlada su concupiscencia de la carne. Por lo tanto, si María no tiene concupiscencia y José la tiene controlada, ¿de dónde puede sacar a alguien que hubo más hijos? Si me dijeran, pero San José era cholo, pues ahí ni yo creo que no hayan tenido más hijos. Pues, casa con un cholo, ¿quién le va a creer que no hubo más hijos? Pero José era un hombre justo. María no tenía la concupiscencia y José la tenía controlada. Entonces estamos viendo que no puede haber, no había esa inclinación en María, no lo va a buscar a José para esto, ni José la va a buscar porque José tiene su propia consagración de castidad con Dios. Así es de que, ¿de dónde pueden sacar? Que muchos dicen, ¿a poco no tuvieron hijos? Pues ¿a poco eran como tú? Si fueran como tú, pues ¿quién les va a creer, verdad? ¿Quién les va a creer? Pero era San José y era la Santísima Virgen María. Sí, por eso es que nosotros creemos y entendemos que no hubo más hijos. De hecho, fíjense, si seguimos en las Sagradas Escrituras, cuando están en Belén, Dios manda al ángel y le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre. No le dijo, toma a tu hijo, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Se levanta José, levanta María, toman al niño, huyen a Egipto. Y se quedan en Egipto hasta que Jesús tenía aproximadamente 8 años. Cuando cumple Jesús esa edad, muere Herodes. Cuando muere Herodes, Dios manda al ángel y le dice a José, toma a María y al niño, no dice, y a los niños. Por lo tanto, no había más hijos. Toma a María, a tu esposa, al niño y regresen porque ya murió Herodes, el que perseguía al niño. Y entonces se regresa a la Sagrada Familia. Pero no es como los demás israelitas que tenían 20 hijos. Él nada más viene con uno. Toma a María, al niño y regresan a Nazaret. Se van a vivir a Nazaret, donde Jesús va a permanecer hasta los 30 años. A los 30 años ya va a empezar su vida pública y entonces sí va a salir a predicar y va a salir. Así es de que si alguien me dijera, tuvo más hijos, yo diría, bueno, y cuando estuvieron en Egipto, ¿qué estaban haciendo? ¿Acaso José y María dijeron, no hay que tener hijos hasta que regresemos? Porque entonces, ¿dónde va? ¿Dónde están los hijos? ¿En dónde cabe intelectualmente y conociendo el contexto histórico y cultural? No cabe ninguna posibilidad de hijos biológicos. No cabe ninguna posibilidad. El que crea que María tuvo más hijos, no cree en la virginidad perpetua de María. Y acuérdense que cuando llegó María y le habla a Juan Diego, ella le dice, yo soy la siempre virgen María de Guadalupe. Yo soy la siempre virgen. Por eso nosotros lo invocamos el misterio en cada rosario. Sí, cuando se rezan esas 3 Aves Marías donde se dice María es virgen antes del parto, es virgen durante el parto y es virgen después del parto. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede una mujer quedar virgen después del parto? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Recuerden que cuando se cae en el pecado original, Dios se dirige a Eva y una de las consecuencias, una parte de la maldición que recibe la mujer por consecuencia del pecado original es parirás a tus hijos con dolor. Pero eso no era lo común, eso no era lo que estaba en los planes de Dios. Eso no era lo que estaban en los planes de Dios. De hecho, la mayoría de los animales, cuando tienen a sus crías, no se la pasan gritando ni nada. En cambio, en la mujer dicen que son los dolores más agudos que hay, que solo se parecen a los dolores de los riñones. Y gracias a Dios yo no he tenido ninguno de los dos. Bendito Dios que yo no he tenido nada de eso, pero bueno. Entonces,
es donde ella llega. María le dice: yo soy la siempre virgen. María es virgen antes, durante, después, es virgen siempre. Ella permanece virgen. Vean cómo en el evangelio que escuchamos, los de su pueblo dicen: ¿qué no es este el hijo de María? Y no dijeron: ¿qué no es este uno de los hijos de María? Ni dijeron: ¿qué no es el primogénito de María? No, lo identifican como hijo biológico único. ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Que no viven entre nosotros? ¿Que no son sus hermanos? Pero aquí ya estamos en el sentido amplio. Santiago. Pero sabemos todos que Santiago era primo de Jesús. Santiago y Juan eran primos de Jesús. ¿Qué no están entre nosotros sus hermanos? Y enumeran los hermanos de Jesús, que son los hijos de María de Cleofás. Entonces no tiene nada que ver con una generación biológica de María, sino que esto tiene que ver con el término más generalizado que utilizaban nuestros hermanos los israelitas. Y por eso es que no se puede afirmar por esta sola expresión que María hubiera tenido más hijos. En la cultura de los israelitas, el primero que nacía era el hijo de la bendición. Por lo tanto, era el que tenía derecho, en cuanto moría el papá, a ser el principal de esa familia. Entonces era el jefe de las familias, incluso de las familias de sus hermanos. Y ese era el derecho que tenía el primogénito. Ese era el derecho que tenía el primogénito. Era tan fuerte el derecho del primogénito que ningún otro hermano lo podía corregir. Ni siquiera lo podían aconsejar, ni siquiera lo podían aconsejar, era el primogénito. Así de que cuando dice la palabra de Dios, que llegó María y le dicen a Jesús: ahí te buscan tu madre y tus hermanos, y los hermanos fueron para llevárselo. Si eran hermanos, no podían hacer absolutamente nada. Si Jesús fue el primero y ellos fueron el segundo o el tercero, ninguno de ellos tenía derecho o autoridad para decirle a Jesús: cállate, vente, ya estás mal de la cabeza. Ninguno tenía autoridad. Jesús hubiera sido el primogénito, ellos no hubieran podido hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Si el papá moría y el primogénito tomaba la autoridad del primogénito estaba por encima de la autoridad de la mamá. Era la autoridad máxima en esa familia y en la familia de sus hermanos. Por eso, ¿dónde están los hermanos de Jesús? Que dijéramos: es que ahí andaban, es que preguntaron. Es que no hay. Los que fueron eran los primos, eran los que iban acompañando a la Santísima Virgen cuando le dijeron a Jesús: te buscan tu madre y tus hermanos. Además, cuando Jesús muere en la cruz, una mujer tenía que estar respaldada por un hombre. Los hombres adquirían la mayoría de edad a los 12 años. Los israelitas se podían casar desde los 12 años, se podían casar. Se celebraban nupcias, pero tenía que depositar a la novia en la casa de la novia hasta que él tuviera trabajo y hubiera hecho su casa. Hay que aprender eso, hay que aprender eso. Hasta que tuviera su casa y tuviera trabajo, podía ir por la novia, se la llevaba a su casa y se consumaba el matrimonio. Mientras, solo estaban desposados, comprometidos, pero no había ningún contacto. Esa era la situación que había entre José y María. Estaban desposados, pero no había comunicación sexual, hasta que José la tomara y la llevara a su casa. Y no la va a llevar hasta que el ángel le dice: ve y recíbela. Porque como estaba ya embarazada y José sabía perfectamente que no era de él, hasta que viene el ángel: ve y recibe a María, porque el hijo que va a tener viene de Dios. Y José se levanta, va por María y la recibe en su casa. Aquí también es una gran enseñanza para todos los mitoteros y mitoteras, todos los chismosos. Imagínense cuánta gente, cuando ve que María ya va en el traslado a la casa de José, y cuando nace Jesús, ¿cuántas no empezaron a decir: a ver, se casaron en noviembre, entonces noviembre, diciembre, enero, febrero? Y era cuando se murieron, lo que les ha de haber dado vergüenza haber estado contando, diciendo: a mí qué me importaba, ¿para qué me metí ahí? Sí, hay cosas que ustedes no saben, no entienden. Mejor no debemos de meternos en cosas que no podemos juzgar. Bueno, entonces,
Jesús está en la cruz, voltea y está al pie de la cruz Juan el evangelista o el apóstol, es el mismo, y María. Y le dice Jesús, le dice a su mamá: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué si tenía más hermanos? Si muchos dicen que tenía hermanos biológicos, ¿por qué se la entrega a Juan? Y si se fue con Juan, la historia dice que después de ahí Juan se la llevó a su casa. ¿Dónde vivía Juan? Juan vivía en Éfeso. Hasta la fecha van a encontrar la casa en Éfeso donde vivió Juan el evangelista, Juan el apóstol, donde vivió junto con la Santísima Virgen. Allí vivió ella hasta el día de la Ascensión. ¿Dónde están los demás hermanos? ¿Por qué vivió ahí María? ¿Por qué se fue a Éfeso? ¿Por qué estuvo sola con Juan? ¿Por qué si yo hubiera tenido más hijos biológicos? Imagínense, entonces fueron más cobardes que los apóstoles, porque los apóstoles corrieron en el huerto, pero regresaron. ¿Y acaso ningún hermano de sangre de Jesús regresó? ¿Dónde están? Por eso les digo que no cabe, pues, conociendo el contexto histórico, cultural, no cabe la posibilidad de que María hubiera tenido más hijos. Pero bueno, dice también la palabra de Dios que Jesús deja su tierra porque no quieren creer en Él, les cuesta trabajo, se escandalizan y se va a recorrer los pueblos enseñando. La principal misión de Jesús es enseñar. La principal función de Jesús va a ser enseñar. La de la redención va a llegar el día que lo pongan en la cruz. Mientras los 3 años que Dios Padre le encomendó de predicación fue enseñar, 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 enseñar y enseñar. No fue hacer milagros, hacer milagros. Jesús no era un cirquero que entretenía a la gente haciendo milagros. No, no, no. Los milagros tienen un sentido. Jesús predica la verdad y la verdad queda confirmada con el milagro. Para eso eran los milagros. Además, los milagros formaban parte de la predicación, de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó acerca de la misericordia de Dios Padre. ¿Y un milagro qué es? Un acto de misericordia. Eso es un milagro. Por lo tanto, los milagros formaban parte de la predicación. No era hacer milagros para como los cirqueros, hacer ahí trucos para atraer a la gente. No, no, no. Jesús utilizaba los milagros para confirmar que la predicación, que la verdad que Él revelaba venía de Dios. Venía directamente de Dios. Los milagros para eso eran. Fíjense cómo es grande. La misericordia, el amor de Dios. El primer acto de amor de Dios impresionante fue la creación del mundo. Dios crea las cosas. ¿Por qué es grande? ¿Y por qué es grande ese amor? Porque Dios crea las cosas sin necesitarlas. Dios te creó y me creó sin necesitarnos. En las familias, cuando se casa un hombre y una mujer, quieren tener un hijo, desean, sienten que necesitan tener un hijo. Dios no necesitaba porque ya lo tenía, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, que Dios haya creado todo esto fue un acto de amor desinteresado. Dios no ocupa nada, nos crea sin necesitarnos para que seamos felices con Él. No para que lo hagamos feliz. Él ya es feliz. Él ya es feliz. Si nosotros vamos a misa, no lo hacemos más feliz. Si nosotros nos confesamos, no lo hacemos más feliz. Ya no se puede. Si entramos al cielo, no lo hacemos más feliz. Ya no se puede. Dios es el grado de felicidad máxima que se puede tener, la tiene Dios. Así de que nosotros no venimos al mundo a hacer feliz a Dios. Dios nos trajo al mundo, nos trajo a la existencia para compartirnos de su felicidad sin ninguna necesidad de su parte. Por eso no se enoja, y tantas veces lo hemos dicho. No te confiesas, no se enoja, no haces falta en el cielo. No comulgas, no se enoja, no haces falta. No entras al cielo, no se enoja Dios porque no haces falta, ni tú ni yo. No hacemos falta. Por eso, denme una razón
de que si Dios, sin necesitarnos, en un acto de amor nos crea, lo revelamos y lo despreciamos, ¿qué necesidad tiene de redimirnos? Y miren lo que tuvo que hacer Jesús para redimirnos. ¿Qué necesidad tiene si no nos ocupa? Es una exageración del amor de Dios que haya entregado a su Hijo a quien no ocupa. Una bola de rebeldes inútiles, que es lo que nosotros somos, porque no somos santos. Todo el que no es santo es rebelde. Y si nosotros no somos santos es porque todavía somos rebeldes. Simple y sencillamente eso. Los santos son los que ya entendieron y aceptaron. Y entonces ya por eso están alcanzando grados de santidad. Nosotros no somos santos porque somos rebeldes, porque somos de cabeza dura, porque somos obstinados, tercos en pecar, tercos en el pecado. Por eso no somos santos. Sin embargo, Jesús muere por nosotros sin necesitarnos. Por eso el acto de amor de la redención es muchísimo más grande que el de la creación. Porque si el primero es grande porque no nos ocupaba, imagínense el segundo que nos ocupaba menos. Imagínense nada más. Esa es la predicación. En la misma cruz Jesús está predicando: ve cuánto te ama Dios aunque no te necesita. Quiere que vivas con Él, pero puede vivir sin ti. Si te quieres ir al infierno, no hay bronca. Si te vas al infierno, Dios sigue siendo feliz. Pero ve cuánto te ama. La cruz es una predicación de Jesús en silencio. Ve cuánto te ama Dios. Pero también es la predicación de la justicia divina. Ve cómo se tiene que cumplir la justicia. Porque si la justicia no se va a cumplir, entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Tuvo que morir en la cruz porque la justicia se tiene que cumplir. Entonces la cruz nos habla del gran amor que nos tiene y de la justicia de Dios que se debe de aplicar. La justicia de Dios se debe de aplicar. Ahorita estamos viviendo en un tiempo en el que ya no se habla casi ni del cielo ni del infierno. Ya hay gente que se oye hablar del infierno, mejor se va, no quiere saber nada de él hasta que llegue. ¿Verdad? No quiere saber nada de él hasta que llegue. Bueno, están en su derecho, son libres. ¿A quién le importa? Si a una persona no le importa su salvación, ¿a quién quiere que le importe? Nomás a su mamá. Y cuando se muera su mamá ya no va a haber nadie que le importe si se salva o no se salva. Nadie que le importe. Y los que le queden de hijos o algo, en menos de 2 generaciones se pierde toda memoria. Estamos entonces en un tiempo donde ya no se cree, o ya no se predica ni se cree en el cielo ni en el infierno. Hay sacerdotes que llegan a afirmar que el infierno no existe. Mis hijos, si el infierno no existe, en un efecto de dominó se cae todo. Todo absolutamente. ¿Por qué? Porque si el infierno no existe Satanás. Y si no existe Satanás, entonces no existe el que dicen que tentó a Eva. Y si no hubo tentación a Eva, no hubo pecado. Y si no hubo pecado, no hay condenación. Y si no hay condenación, no necesitamos un Salvador. Y si no necesitamos un Salvador, entonces Jesús no es Dios. Nada más es un loco que pensó que era Dios y que nos vino a enredar con una serie de cosas. Y si Jesús no es Dios, entonces la iglesia es un gran fraude. Y entonces todos nosotros somos animales evolucionados. Algunos no tan evolucionados. Animales evolucionados, es lo único que seremos. Que así como cuando se muere un perro y desaparece, así nos va a tocar a nosotros. El día que te mueras se acabó todo, se terminó todo, porque entonces ya no somos eternos. Ya no somos eternos, ya no somos hijos de Dios, sino hijos del Big Bang. Del que nadie vio, del Big Bang. No, mis hijos, pero eso es lo que se está tratando de predicar. Estamos en un tiempo en el que ya no se quiere hablar de todo esto. Al negarlo es peligroso. El negar todo esto es verdaderamente peligroso. Porque, a ver, díganme, porque algunos todavía sí creen en Dios, sí creen en Jesús y dicen, todos nos vamos a salvar. Es que Dios es tan bueno que no va a dejar que nadie se condene. Pues entonces, ¿para qué deja Jesús 10 mandamientos? ¿Para qué nos deja una iglesia? Todos nos vamos a salvar. ¿Y para qué me detengo de las cosas malas que quiero hacer si todos me voy a salvar? Así de que agarres el que pueda. Y el que tenga más saliva va a comer más pinole. Sí, pues todos nos salvamos todos. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Todo el mundo China libre. Ahora sí, cada quien va a poder. No. Jesús dijo, el que me ame cumplirá mi palabra y el que la cumpla se salvará.
Pero si se van a salvar todos, ¿para qué cumplir esa palabra? Aunque no la cumplan, muchos se van a salvar. No, mis hijos. Es que una cosa es lo que unos creen y otra cosa es lo que Jesús dice. Hay que tener cuidado con la interpretación de lo que Jesús dice. Y Jesús es muy claro: el que no cumpla mi palabra no tendrá vida eterna. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Punto. ¿Le crees o no le crees? Ese es tu rollo, ese es tu problema. Si no le diste tiempo para aprender, para estudiar, es tu rollo. Eso Dios te dio inteligencia, voluntad, entendimiento. Si no lo usaste, ese es tu problema, no es problema de Dios. Si tú hubieras querido, hubieras podido buscar para poder encontrar la verdad. Hubieras podido hacerlo. Vean, Santa Catalina de Siena. ¿Quién era Santa Catalina de Siena? Una santa. Y además es doctora de la iglesia, no es la que vende los chicles aquí en la esquina. No voy a hablar de lo que dice la que vende los chicles, porque a nadie nos importa lo que diga. Pero sí nos puede importar lo que diga una santa a la que le hablaba a Dios, y la iglesia reconoce que era Dios el que le hablaba. Y en esta ocasión de la que les voy a hablar, Dios Padre le habla a Santa Catalina de Siena. Y le dice el Dios Padre, le muestra, le enseña que cuando cada persona muere, se precipita realmente hacia donde quiere ir. ¿Y cómo vamos a saber a dónde quiere ir? Pues depende cómo vivió. Ahí se notó a dónde quería ir. Ahí se notó. Fíjense lo que le dice Dios Padre a Santa Catalina. Cada persona escoge su propio destino. Por eso cuando muere una persona, Jesús le da lo que merece. La persona escogió su final, dónde va a estar por toda la eternidad. Cada persona escoge dónde va a estar por toda la eternidad, no Dios. No es Dios. No dicen, es que Dios es tan bueno. Sí, Dios es bueno, pero aquí es justicia plena. Le dice a Santa Catalina entonces, a Catalina de Siena, cada persona escoge su propio destino a través de su manera de vivir. Y en el momento de su muerte, abraza lo que realmente ha llegado a ser su elección. Es lo que decíamos. El que abraza lo que se pudre con lo que abraza. Cuidado con lo que decides. Fíjense, si yo digo, Señor, yo te reconozco a ti como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Quiero irme al cielo, pero abrazo el pecado. ¿Qué es lo que quiero en realidad? Si yo le digo a Él, quiero, pero abrazo el pecado, ¿qué es lo que estoy verdaderamente siguiendo? El pecado. ¿Qué es lo que voy a recibir cuando me muera? Las consecuencias de lo que yo abracé, de lo que yo personalmente haya abrazado. Por eso cada quien va a tomar su elección y eso se refleja en la manera como vivió. No lo que decía con las palabras, ay Diosito te quiero mucho. Sí, pero luego te vas a pecar. Luego te vas allá a pecar. Ves como el viejo que le dijera a su vieja, ay vieja, te quiero tanto, y luego se va con la amante. Y si la agarra, ay vieja, es que tú eres mi catedral, las demás son capillitas. No, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a soportar eso? ¿Quién va a vivir eso? ¿Por qué creen que Dios sí se tiene que aguantar todo eso? No, mis hijos, no. Vean lo que le dice Dios. Sigo leyendo lo que le dice Dios a Santa Catalina de Siena. Considera, por tanto, cuán grande es la imbecilidad del hombre. Dios utiliza la palabra imbécil. Nosotros utilizamos la palabra imbécil como una ofensa. Dios no. Dios la utiliza como una realidad. ¿Qué es una persona imbécil? Que es un sinónimo de idiota. Es una persona incapacitada para usar sus facultades mentales. Por eso está idiota, no puede pensar, no sabe pensar, no tiene movimientos. Oye, es una persona idiota, no le exijas, no le pidas que entienda esto, no puede entenderlo, no puede usar sus facultades. Ese es el sentido de la palabra imbécil, de la palabra idiota, ¿verdad? Que nosotros cuando decimos a alguien, es un idiota, es un imbécil, nosotros sí queremos ofender a la persona. Aquí Dios Padre está hablando de la incapacidad que tenemos de usar la inteligencia para descubrirlo a Él, porque estamos ocupando nuestra inteligencia en cosas del mundo y del pecado.
Por eso no usamos la inteligencia para salvarnos. Por eso somos imbéciles, incapaces de utilizar la inteligencia para la salvación. Entonces, repito las palabras de Dios Padre. Considera, por tanto, cuán grande es la imbecilidad del hombre que se hace débil donde debe ser fuerte, poniéndose él mismo en las manos del demonio, no a la fuerza, sino voluntariamente. ¿Se acuerdan? Les decíamos, somos más tontos que los ratones. Porque a un ratón agarras queso, le pones al queso veneno, se lo pones al ratón, el ratón se come el queso envenenado y se envenena y se muere. Pero no lo paga. Y nosotros pagamos cable, pagamos internet, pagamos juegos electrónicos, pagamos, ¿qué pagamos? Veneno, 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 veneno. Nosotros pagamos, estamos pagando nuestro propio veneno. Por eso dice Dios, es que ustedes se ponen no a la fuerza, sino voluntariamente en las manos del demonio. Voluntariamente. Todos sabemos en qué somos débiles. ¿Qué hacemos cerca de donde somos débiles? Es como alguien acaba de salir de un centro de rehabilitación donde le costó 1 año para poder controlarse. Y va y se para en la esquina donde está la cantina. ¿Qué haces allí? No seas tonto, ahí vas a exponerte, quítate de ahí, vete a un lugar donde te distraigas y no estés pensando en esas cosas. Pues es lo que dice aquí Dios Padre. Repito sus palabras. Considera, por tanto, cuán grande es la imbecilidad del hombre que se hace débil donde debería de ser fuerte. Porque estamos donde está el pecado. Sabemos que ahí donde estamos vamos a pecar y ahí nos quedamos. Por eso imbéciles, por eso cabe la palabra. Eso se espera de alguien que no piensa, que alguien que no utiliza la razón, poniéndose él mismo en las manos del demonio, no a la fuerza, sino voluntariamente. Las modas, muchas modas son esto, son imbecilidades. Pero remarcadas, ¿verdad? Exageradas de plano algunas. Pero bueno, dice Dios Padre, desde antes de morir, el Espíritu toma conciencia de lo que le corresponde y lo refleja en su manera de morir. Nosotros decíamos, el enemigo de Dios te va a poner una venda en los ojos y unos minutos antes de que te mueras te la va a quitar para que puedas ver lo que hiciste y ya te imaginas cómo te va a ir en el juicio. Por eso es que los últimos momentos de agonía en muchas personas reflejan hacia dónde van, porque en ese momento descubren la verdad, pero ya es demasiado tarde, ya se están muriendo. Descubren la verdad y ahora sí se quieren agarrar con uñas y dientes para no morirse, pero se están muriendo. Quisieran no haber hecho lo que hicieron, pero ya lo hicieron. Ya, ahora sí, ya saben cómo les va a ir en el juicio. Por eso muchas almas quedan errantes y se meten. Hay almas que han entrado, almas errantes que han entrado en una persona, y cuando uno las va a sacar no quieren, y no quieren que uno las mande al juicio. Tienen un miedo terrible de ir al juicio porque saben que de ahí van a ir al infierno. Tienen un miedo terrible, por eso prefieren andar errantes, aunque el sufrimiento es terrible también, pero no es tanto como el del infierno. Entonces, de veras, tengan cuidado de las decisiones que vayan tomando, porque inclusive, como dice Dios Padre, se va a reflejar en la manera de morir. Hay personas que mueren y mueren muy bonito, mueren con una sonrisa en el rostro, mueren con un rostro de paz, y otros que mueren con un rostro apretado, la frente va toda arrugada, los dientes apretados, las manos se ven así como estresados, dolidos, así como, pues como se ven ahorita ustedes, ahorita así más o menos. Espero que se les quite antes de morir, porque si no, imagínense nada más. Bueno, pues se puede. Por eso en la primera lectura del profeta Ezequiel, dice Dios a Ezequiel, al profeta: yo te envío a un pueblo rebelde, que tuvo padres rebeldes y que sus hijos son testarudos y obstinados. Pura rebeldía. Padres, hijos, nietos, 3 generaciones de rebeldía. 3 generaciones, dice Dios al profeta: háblales, no te van a hacer caso, pero no importa, se les dijo la verdad, son responsables de haberle escuchado y de haberla rechazado. Nadie te va a hacer caso,
Nadie, es más, hasta te van a matar, pero tú ve y diles la verdad. Cada quien es responsable. Cuando ya escuchó la verdad, es responsable. Y nosotros ya la conocemos, la verdad. ¿Qué los invito a que trabajen estos días de tarea? Esta semana, ¿qué los invito a que trabajen? Primero, revisen si tú y tus hijos creen en el amor del que Jesús hablaba. Jesús hablaba del amor de Dios Padre. ¿Tú crees que Dios Padre te ama? Si tú no crees que Dios Padre te ama, estás diciendo que Jesús es un mentiroso. Aunque no lo digas, esa es la actitud tuya, eso es lo que va a haber expresado, ¿sí? Entonces, revisa si tú crees que Dios Padre te ama. Y si tú crees que Dios Padre te ama, ¿convenciste a tus hijos de que Dios Padre los ama? Porque si tú eres de los que dices que tus hijos tienen dónde dormir, dónde comer, van a la escuela, les compras ropa, les compras zapatos, les das dinero, puras cosas que se acaban, mis hijos. Esas son puras cosas que se terminan con un accidente o con un vicio. Esas cosas son de las que se terminan. Las que para lo que tú eres papá, para lo que tú eres mamá, es para que los convenzas de que Dios Padre los ama según la enseñanza de Jesucristo. Entonces, tú ya estás convencido y has convencido a tus hijos de que Dios los ama. Revisen, porque si no, entonces no han cumplido la primera función como papás, no han cumplido la primera función como mamá. Esa es la principal función que tienen. Revisen, si no van a ser de Dios un mentiroso. Segundo, revisen si tú crees en la justicia divina reflejada en la cruz de Jesús. ¿Tú crees que Dios Padre es capaz de aplicar justicia? Porque hay quienes dicen, yo no creo que Dios Padre soporte verme en el purgatorio o en el infierno. Si soportó a ver a su hijo en la cruz, que no era rebelde, ¿ustedes creen que no va a soportar ver a un rebelde allí donde merece estar? Fácil, mis hijos, ni le busquen porque lo hayan, ni le busquen. Acuérdense que la manera más fácil de caer en el infierno es no creyendo en Él. Así de que si tienen dudas, miren, casi todos tienen ya ahorita internet en su casa y computadoras. Casi todos lo tienen. Y los que no lo tengan, por 10 pesos les prestan una computadora con internet para que se metan ahí. Abran la página que se llama YouTube. Abren la página y ponen la palabra apologética. Y si ponen esa palabra apologética, van a salir una serie de páginas. Apologética significa defensa de la religión. O pongan Padre Amatuli, es uno de los grandes apologistas que tenemos ahorita y que todavía vive. Padre Amatuli, y van a salir muchas conferencias del Padre Amatuli, donde el Padre Amatuli expresa la verdad acerca de lo que se dice de la iglesia y cómo la iglesia responde desde la misma Biblia. Mis hijos, por 10 pesos se pueden meter a un lugar y poder ir entendiendo su religión. Por 10 pesos, y si no, si tienen el internet en su casa, pónganlo, súbanle volumen, en lugar de estar viendo la novela, que ya saben en qué se va a acabar, y ahí siguen viendo la novela, todas dicen lo mismo. Puedes dejar de verla 2 meses, la aprendes y ya sabes en qué van perfectamente, no necesitas que te explique nadie nada, porque todas dicen lo mismo, no salen de ahí. Bueno, en lugar de estar viendo esas tarugadas, ponen ustedes uno de los del YouTube, lo ponen ahí, unas páginas de apologética, le suben el volumen, mientras lavan platos están instruyéndose, mientras barren están instruyéndose. Búsquenle, mis hijos. Si somos ignorantes es porque nos ponemos de pechito al infierno. No tenemos defensa ninguna por nuestra ignorancia. Tenemos una ignorancia culpable, porque todos tenemos 10 pesos para ir a un lugar, a un café internet, sentarnos y escuchar temas de apologética que nos ayuden a entender nuestra religión. Entonces les repito, primero, revisen si creen en el amor de Dios Padre y si convencieron a sus hijos de que Dios los ama. Revisen si creen en la justicia de Dios y en el infierno. Y si ya convencieron a sus hijos de que existe la justicia divina y de que existe el infierno, porque existe. Revisen si han hecho esto, ¿verdad? Y recuerden que las palabras de Jesús rebotan en la rebeldía. Si tienen hijos rebeldes, es porque hay algo de rebeldía en ustedes.
Si tienen hijos rebeldes, la rebeldía de los hijos hacia sus padres es el reflejo de la rebeldía de los papás con Dios. Es el reflejo. Tienen hijos rebeldes, es porque hay una rebeldía. Estás viviendo en una actitud de rebeldía contra Dios. Revisen, para eso es la vida. No se esperen a que se estén muriendo para tratar de solucionar los problemas del mundo. Ahorita que tienen vida, están dormidos pero están vivos, ¿verdad? Ahorita que tienen vida, utilicen la vida para poder acercarse verdaderamente a Dios. No los vaya a alcanzar la justicia divina y les vaya a hacer pagar lo que merezcan para siempre. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.